Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque Él nos ha traído hasta su casa y nos ha permitido venir a adorarle, ¿no? Damos gracias al Señor por ello. Y antes de poder adentrarnos al sermón, muchos de ustedes saben que tuvimos el día viernes y sábado, todo el día, las sesiones del presbiterio de invierno, fueron en la iglesia de Huépil, donde analizamos y vimos, reflexionamos cómo va el devenir de la iglesia. Y hay algo que desde ya va a ser bueno que la iglesia empiece a pensar y a trabajar respecto de la actividad del campamento, para que lo entiendan bien, no tiene nada que ver con el predio. El campamento cardal ahora va a tener una modalidad distinta de cómo se va a ejecutar. Ya no se van a formar más comisiones, sino que ahora van a ser iglesias que se van a hacer cargo de llevar a cabo el cardal, ¿ya? Eso significa que para el próximo 2024 el cardal está a cargo de la iglesia de Temuco. El 2025 le corresponde a la iglesia de Chillán organizar todo el cardal. Y el 2026, si mal no recuerdo, le corresponde a Concepción. Así que para que desde ya nos empecemos a disponer, para que desde ya nos empecemos a preparar, para que estemos orando por esa instancia, el 2025, hay harto todavía tiempo como para preparar, seguramente se va a formar una comisión dentro de la iglesia para ello, así que estemos orando y disponiéndonos para este hermoso tiempo de comunión que el Señor nos regala, el Señor nos permite tener. Queridos hermanos, bueno, hemos llegado al final de esta serie de mensajes basada en Eclesiastés, ¿no? Respuestas divinas a cuestionamientos humanos. En lo particular, les comparto que este ha sido uno de los libros más difíciles de poder predicar, de poder interpretar y de poder predicar. Es un libro bien extraño, no es de fácil lectura, no es de fácil interpretación. Pero agradezco a Dios la oportunidad en lo personal de haber tenido la posibilidad de conocer más del predicador, conocer más de Dios a través de Eclesiastés y de haber sido desafiado por Eclesiastés, de habernos llevado a reflexionar, a cuestionarnos, a pensar sobre nuestra vida. Así que hoy terminamos con el tema teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y a manera de introducción, nosotros sabemos que a lo largo de la historia de Israel, esta fue tentada a desobedecer a Dios y a adorar a otros dioses, ¿cierto? Nosotros sabemos todo aquello. Eclesiastés fue escrito en un momento crítico de la historia de Israel. Israel estaba en el pic pujante del comercio internacional. Fortunas podían ser hechas y perdidas de la noche a la mañana. Las personas lo único que se enfocaban era en ganar dinero, en tener bienes. Ese era el contexto en el cual estaba Israel. Por lo tanto, era grande la tentación de que se olvidasen de Dios y de que su Dios fuese el materialismo, de que su Dios fueran las riquezas. Y este olvido se le llevaba precisamente a olvidarse, valga la redundancia, de lo que Dios había hecho con el pueblo al sacarlo y liberarlo de la esclavitud de Egipto. Y por ello se olvidaran también e ignorasen sus mandamientos. Como otros dioses que se nos presentan en nuestra vida, para que no nos distanciemos de Israel, nos pueden apartar de Dios y nos pueden apartar de su palabra. ¿Cuáles son los dioses que usted tiene? A la luz de la Escritura los vamos a ir descubriendo.
¿Cuáles son aquellos dioses que te separan de la gloria de Dios, que nos separan de la gloria de Dios? A la luz de la Escritura, a la luz de la comunión, a la luz de la adoración comunitaria, los vamos a ir descubriendo. Es por ello que Salomón, con todos sus dotes de predicador, acuérdense que Eclesiastés significa un expositor, un predicador, con todos sus dotes de predicador, nos comparte no solo la última reflexión, sino que nos comparte su último sermón. Es el último mensaje, es el último sermón de el rey Salomón, y el último sermón tiene que ver con algo que no nos ha dicho mucho en todos los demás sermones que nos ha hablado. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es como algo extraño porque siempre nos vino hablando de que era todo vanidad de vanidades, que todo debajo del sol estaba absolutamente podrido y que lo único que podíamos disfrutar era el trabajar, era el disfrutar de las cosas que Dios nos había dado, pero el fin de todo eso era la muerte. ¿Se recuerdan? Sin embargo, ahora termina con algo que no nos había dicho antes, así como expresamente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así que quiero que veamos el primer aspecto de esta última prédica en los versículos 9 y 10. El último sermón del predicador. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Se recuerdan de la imagen de el predicador o el cogelet sentado en su verger, ya anciano, meditando respecto de su vida y queriendo en el sermón anterior de que la próxima generación pudiese ser advertida de los peligros que conlleva la vida? Bueno, tenga la misma imagen. Salomón está sentado en el mismo verger. Salomón está sentado en el mismo lugar, reflexionando y con un grupo de personas que está a su alrededor escuchándole. Y luego de habernos llevado por distintas experiencias de la vida y de habernos dicho que todo es un soplo y que por ello debemos alegrarnos y disfrutar la vida que Dios nos da debajo del sol, ahora nos comparte su último y más importante sermón. El predicador no solo destaca como sabio, habla como en tercera persona, ¿no? Aquí hay una discusión de que esta parte no la escribió Salomón, de que es un editor, pero para seguir con la idea, lo que hace Salomón, el predicador, es destacar precisamente la sabiduría. Se destaca como sabio. Y nosotros ya vimos que ser sabio era alguien que tiene el discernimiento para actuar correctamente cada día, que tiene el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, pero no solamente conocerlo, sino que aplicarlo. Sino que ahora también es alguien que comparte su conocimiento para que así otros aprendan a vivir sabiamente. El predicador no se queda con todo su conocimiento. No tiene copyright. El predicador no, el predicador lo que haría hoy, haría todo en PDF y lo compartiría. Todos los que estudian, todos los que están en la universidad, todos saben de qué estoy hablando. La famosa fotocopia antes, todo lo que hay de discusión respecto de los libros. El predicador haría exactamente lo contrario del copyright, o sea, de querer quedarse con ese material para sí mismo porque es un valor de sí, es una obra suya, una investigación suya, y lo que hace él es, todo lo que ha investigado lo comparte, todo lo que ha aprendido lo comparte, lo enseña, lo predica, no solo lo reflexiona, sino que lo comparte. Y eso habla de alguien que está desprendido de sus cosas. Eso es alguien que está desprendido de aquellas cosas que son prácticamente normales para nosotros de obtener, como el estudio, como tener conocimiento. Para él,
Conocer es compartir. Aprender es compartir. Y eso para nosotros tiene que llamarnos la atención también. Porque el predicador, que nosotros sabemos que finalmente es el Señor Jesucristo, nos llama también a que lo que aprendamos de Él tenemos que compartirlo con otros. No sacamos nada de aprender de la palabra o de venir a escuchar la palabra si nosotros no la vivimos, y en ese vivir, ¿qué significa? Compartirla con otros. Porque si no queda guardada, escondida. No queda para ser vivida, para ser practicada. Eclesiastés entonces enseñó y compartió su sabiduría de dos maneras. Una, componiendo muchos proverbios, conocidos estos como dichos populares, ¿no? Pero también los proverbios en el Antiguo Testamento y particularmente en el libro de Eclesiastés significan parábolas, enigmas o dictámenes. Parábolas, enigmas o dictámenes. Por lo tanto, no solo los machal, no solo los proverbios tienen que ver con dichos populares, sentencias populares, sino que también tiene que ver con algo, un paralelo respecto de una verdad, ¿no? Tiene que ver con algo enigmático, tiene que ver con algo misterioso y tiene que ver con sentencias. Como la sentencia que le dio a los jóvenes, acuérdate de tu creador, alégrate, esas son sentencias, esos son proverbios. Así que una de las cosas que él hace es precisamente en este compartir, es componer muchos proverbios, muchos enigmas, parábolas. Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo tiene un paralelo con lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar, a compartir junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Mire, es prácticamente la misma idea. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas o por proverbios. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y toda la historia que ustedes saben respecto del sembrador. El Señor Jesucristo era alguien que compartía, y Él es la fuente del conocimiento. El Señor Jesucristo es el verbo, el Señor Jesucristo es el logos, y Él se compartió de sí mismo. Filipenses 2 nos habla de ello. Él se vació de su gloria y se vino a compartir con todos nosotros. No solamente se compartió de sí mismo en el vivir diariamente, sino que enseñó. Y nos dice que todo lo que oyó del Padre es lo que nos comparte. Por lo tanto, si el predicador nos está diciendo de que él tenía esa actitud de compartir la palabra, si el Señor Jesucristo, que es el Señor, el centro de la Escritura, tiene esa actitud de compartir, ¿cuánto más nosotros tenemos que llevarlo a cabo? Y ahí nosotros podemos ver otra forma por la cual él compartía, dice, por medio de la generación de literatura, la que era producto de todos los proverbios que había enseñado a través de la tradición oral. Todo lo que investigó, todo lo que enseñó, todo lo que conversó, todo lo que reflexionó, todas las cátedras, todas las conferencias que hizo Salomón, las dejó registradas en alguna medida para que las generaciones posteriores también puedan ser enseñadas, también puedan adquirir sabiduría para vivir. La preocupación del predicador es que las otras generaciones también aprendan a vivir sabiamente. Qué interesante eso, ¿no? Ahora ya no se escribe mucho. Ahora incluso ya hasta nos cuesta escribir con el lápiz. Ya, para los que están en catecúmeno saben que después de la tercera palabra que escribo ya tengo que empezar a decirle que ahí dice tal cosa, porque estamos acostumbrados al teclear. Hemos perdido esa capacidad de escribir con el lápiz. Hemos perdido la caligrafía,
bueno, ¿para qué decir de la ortografía? Hoy día escribir vaca con B larga ya es algo que... Pero bueno, ese es otro tema. Hemos perdido eso. El tema de los testamentos, por ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes tendrán testamentos. ¿Ah? Yo creo que si lo hay, deben ser muy pocos. ¿Cuántos en la iglesia dejan cosas como herencias escritas para que otros de sus nietos, de sus bisnietos que no alcanzaron a conocer mayormente a la abuelita, al abuelito, se los dejan ahí para que después te puedan conocer? Eso ya se está perdiendo, se ha perdido mucho. Antes era muy común dejar cosas como esa. Bueno, el predicador hace esto. Todo lo que aprendió lo registra y lo deja para compartirlo para todas las generaciones. Ustedes saben que después de 50 años en los registros de la literatura, después de 50 años quedan liberados para que todo el mundo los pueda leer. ¿Mm? Las canciones también. Así que en ese tema, por eso que, por ejemplo, en la literatura reformada hoy día está saliendo un montón de libros reformados antiguos, porque ya no tienen esa restricción de la licencia. Cualquiera puede tomar un libro o los mensajes de Calvino y ponerlo en un libro y ganar plata por doquier, si es que eso significa ganar plata. Entonces, se preocupó de eso. Se preocupaba de compartir lo aprendido. En su predicación, el predicador buscó la combinación perfecta también en elaborar estos mensajes y este material, de usar palabras agradables, dice, pero no es lo más correcto. Las palabras tienen que ver con que sean de fácil comprensión. Yo no sé a qué se referirá con fácil comprensión el libro de Eclesiastés, porque lo que menos tiene es precisamente de fácil comprensión. Ahora, eso puede revelar algo. Es que nosotros como seres humanos hoy tenemos un problema de comprensión lectora. Y ahí podemos ir comprendiendo un poco más la idea. Porque en este tiempo, en algunos estudios que se han hecho en el último, respecto de los avances de los estudios en nuestro país, el gran problema que hay es la comprensión lectora. Uno, porque no nos gusta leer. Dos, porque no se nos enseñó a leer correctamente. Tres, se entiende cualquier otra cosa que no es el mensaje que se está tratando de entregar en un material, en algún libro, etc. Entonces, pero él buscó, imagínense cómo sería de elevado la mente de Salomón, cómo sería su sabiduría, que él buscó de que lo que quede registrado quede de manera comprensible para las futuras generaciones. Eso es algo muy destacable. ¿Saben de quién? De alguien que falleció hace un par de años, si mal no recuerdo, que es R.C. Sproul, un famoso teólogo presbiteriano, que yo lo admiré desde el primer momento que leí algunos de sus libros, porque tiene una capacidad de bajar de la teología dura, de la teología ahí, esa cabezona, de bajarla a un lenguaje sumamente sencillo y sumamente comprensible. Esos son dones simplemente. Eso el Señor les da esa capacidad a algunas personas de poder dejar algo profundo de una manera comprensible. Y lo otro que hace, dice que en esto él procuró dejar palabras de rectitud o palabras honestas o palabras verdaderas sin engaño. Lo que quiere decir que lo que escribió, lo que compartió era verídico. Por lo tanto, Eclesiastés, todo lo que comparte es verídico, es una verdad. Y nosotros entendemos a la luz de la Escritura, a la luz del canon, que comprende que este libro está dentro del canon bíblico de los 66 libros, que es inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, no puede haber palabras que sean engañosas, no pueden haber palabras que sean que no sean verdaderas, tienen que ser rectas. ¿Por qué? Porque es parte de la sabiduría. Ser sabio tiene mucha relación con la rectitud. Así que es interesante, hermanos, que el último sermón
del predicador se compare con el último sermón del Señor Jesucristo, quien es la fuente de la sabiduría luego de resucitado, fue un llamado a compartir el que nos hizo, a enseñar todo lo que habíamos aprendido de él. Si ustedes se recuerdan, Mateo 28, del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñando a guardar la palabra. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, que es el Señor de nuestras vidas, que es la fuente del conocimiento y de la sabiduría, nos envía a compartir la verdad del Evangelio. Sería bonito que ese sea nuestro último sermón de vida. Sería bonito que ese sea sean nuestras últimas palabras de vida antes de morir, que hayamos predicado el Evangelio. En segundo lugar, en los versículos 11 y 12 nos habla del poder de la predicación, de cuánto poder tiene lo que transmitió el predicador. Dice lo siguiente: las palabras de los sabios, pongan atención a esto, son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Mientras preparaba esta parte, y el mucho estudio es fatiga de la carne, pensé al tiro en los jóvenes yo. Pensé al tiro en los más adolescentes. ¿Ve? La Biblia dice, Eclesiastés dice que no hay que estudiar mucho porque es fatiga. Sorry, no está diciendo eso. ¿Ah? No está diciendo eso para que no salga. Después cuando los papás les digan, oye, anda a estudiar, digan, no, oye, el Eclesiastés dice que estudiar fatiga. No hagan eso porque no está diciendo eso el texto. Sin embargo, ahora el predicador nos habla del poder de la predicación en nuestras vidas y cómo ella tiene un doble efecto para nosotros. Cómo la predicación, no solamente expositiva, sino que el leer la palabra de Dios tiene efectos en nosotros. Y cómo el pastor, el gran pastor de las ovejas, cuando emite sus palabras, cuando nos compartió sus palabras y que éstas quedaron registradas en la Escritura, produce algo en nosotros maravilloso. Y eso se refiere al poder de la palabra. Y cuando habla de los aguijones, esto tiene que ver con que son varas con puntas, son varas largas con unas puntas filudas, ¿ya? Son varas largas con puntas filudas. Y estas varas largas, con estas puntas filudas, la usaban ¿quién? Los pastores, para con sus ovejas. ¿Y cuál era el fin? La usaban para tocar a un animal y hacerlo andar y que tome la dirección correcta. ¿Se entiende? El aguijón es una vara larga con puntas filudas que se usa para aguijonear, para punzonear al animal para que siga en la vía correcta, para que no se estanque, para que no se detenga o para que no se vaya a desviar a otro lugar, sino que vaya. Ese es el aguijón. Ahora podemos entender al apóstol Pablo cuando habla del aguijón de la carne. ¿O no? Una vara larga con una punta filuda puesta en nosotros. ¿Para qué? Para que andemos por una vía correcta, ¿no? Así que usted tiene un aguijón en la carne, usted tiene un aguijón en su vida. Bueno, tratemos, es difícil, tratemos de dar gracias a Dios porque tenemos ese aguijón. Porque ese aguijón es para que tú y yo
no nos vayamos para otro lugar, no nos estanquemos y avancemos en el camino en el cual Dios nos ha colocado. Por lo tanto, el aguijón funciona porque causa dolor, precisamente. El aguijón funciona porque causa dolor. ¿Se recuerdan el tema del rodeo, que siempre hay un mito ahí de que se supone que le ponen una corriente eléctrica también? Pero tiene que ver con esa idea, dolor, infringir dolor. Cuando un esclavo se fatigaba, ¿qué es lo que hacía el esclavizador? Lo azotaba, le infringía dolor. ¿Para qué? Para que se levante y siga trabajando. Así que el aguijón funciona porque puede causar precisamente dolor. La palabra de los sabios o de los predicadores de la misma forma pueden causar dolor en nuestras vidas porque nos hacen tomar conciencia de lo necesitados que estamos de un Salvador. La palabra de Dios es un aguijón para nosotros. La predicación es un aguijón para nosotros, porque nos debe llevar a tomar conciencia de lo miserable que somos, nos debe llevar a tomar conciencia de lo pecadores que somos, nos debe llevar a tomar conciencia de lo necesitados de un Salvador, de lo necesitados de Cristo que somos. Si una predicación no te incomoda, es probablemente porque la predicación no está concentrada en Cristo. Porque siempre que se predique a Cristo, tiene que haber incomodidad en nuestro corazón. Tiene que haber un aguijón, tiene que haber un punzón ahí. Si tú te sientes muy tranquilamente, muy aliviadamente, cuando vienes y escuchas la exposición de la palabra, cuando lees la palabra y no te ves reflejado, reflejada como una pecadora, como un pecador que necesita arrepentirse de sus pecados, es porque precisamente Cristo no es el que te está hablando. Y cuando dice como clavos, está utilizando una imagen que es conocida para nosotros y que es conocida para Pablo también. Los clavos hincados, que son, nosotros sabemos que los clavos no se hincan, está hablando de estos clavos que se utilizan o más bien son estacas de las tiendas, ¿cierto? Las que son firmemente clavadas en el suelo para mantener la carpa pegada al suelo, sometida al suelo, y que no vengan los vientos y se la lleven. Todos los que han ido a camping, todos los que han ido al Cardal, saben lo que se refiere. ¿Ah? Esas estacas que se colocan ahí y se amarra cada una de las carpas para que quede firme y para que nos dé precisamente la posibilidad de usar aquel material. Eso es lo que está hablando. Son clavadas precisamente para que se mantenga firme en el suelo. Por lo tanto, las palabras del sabio predicador, las palabras del predicador y la palabra del Señor nos permiten estar con los pies en la tierra. Las palabras del Señor, la palabra del Señor, la predicación de la palabra del Señor nos permite estar con los pies en la tierra. El ser humano, nosotros somos muy buenos para irnos. Somos muy buenos para proyectarnos, somos muy buenos para pensar cosas. Nos dijeron, mira, te apareció una cierta cosa, te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Te apareció una cosita aquí y ya nuestra mente voló. Voló, viene una enfermedad, viene esto otro, y viene aquí, y empezamos, nos vamos. Y la Escritura, ¿qué es lo que hace? Baja, quédate aquí, no te vayas, porque yo soy el que tengo el control de todas las cosas. Cuando nos dice la Escritura que Él tiene el control de las cosas, es un clavo, para que no nos vayamos. Cuando el Señor nos dice que Él es soberano de todas las cosas, es un clavo, para que nos mantengamos firmes aquí y no nos vayamos como un globo de helio. Cuando el Señor nos dice que
Él nos va a proveer de todas las cosas, es un clavo, para que cuando estemos medio estrechos, para cuando nos esté faltando el trabajo, cuando quedemos sin trabajo, este clavo nos mantenga firme ahí de que el Señor nos va a proveer. El sabio predicador utiliza estas dos ideas que pertenecen prácticamente al trabajo de un pastor. Pero no está hablando de un pastor cualquiera, está hablando de el gran pastor. El pastor que nosotros conocemos, no es del pastor Alejandro Lara, no es de cualquier otro pastor humano, es del verdadero pastor. Del verdadero pastor que te pastorea a ti, que me pastorea a mí a través de su palabra. Y que este es quien pastorea con clavos y aguijones nuestra vida. Hermanos, el Señor te está pastoreando. El Señor nos pastorea con aguijones y con clavos. Con aguijones y con clavos. El Señor muestra su amor para contigo. El Señor te mantiene en tierra y el Señor te aguijonea para que no te detengas por las circunstancias de la vida y sigamos avanzando. Con ello, el predicador está llevando nuestra mirada hacia el Dios no solo creador, como lo dijo los jóvenes, sino que también al Dios como pastor de nuestras vidas. El pueblo de Israel tenía muy claro la idea del pastor y de sus cuidados. Isaías 40:11, por ejemplo, nos dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Ese era el Salmo 81, perdón. Ahora el Isaías 40:11. Como pastor apacentará a su rebaño y en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. Y el Salmo 23, que ese seguramente usted se lo sabe de memoria, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me falta, no me faltará, nada me falta. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Mire la idea ahora de pastorear. Mire la idea ahora de pastorear, con aguijones y con clavos. Porque el pastor tiene dos elementos. El pastor de ovejas, literal, tiene dos elementos. Tiene una vara y tiene un cayado. Y con esa vara, ¿qué es lo que hacía? Nosotros entendemos a la luz de la Escritura que la vara es la disciplina, la corrección. Con esa vara le hacía el punzoneo, porque tenía esa puntita, para que las ovejas no se vayan para cualquier parte. Y el cayado, que es un palo con una forma curva, que casi siempre lo ven en los curas en la Iglesia Católica Romana, ese cayado es para venir y rescatar a las ovejas que precisamente se fueron por cualquier camino y se metieron en lugares que ahora están aprisionadas y que no pueden salir y que corren riesgo de muerte. ¿Qué es lo que hace el pastor? Toma el cayado, que es la extensión de su mano, que es la extensión de su brazo, y saca a la oveja de ese lugar. Y después, ¿qué es lo que hace? Con la vara, ¡tum! Y la oveja sale corriendo y se vuelve a su rebaño. La labor del pastor, por lo tanto, es de advertir de los peligros a los suyos. Y esa advertencia muchas veces trae dolor, pero también trae seguridad. Cuando hay una predicación que trae dolor, pero que trae seguridad, tenemos que dar gracias al Señor. Y la mayor predicación que nosotros podemos encontrar de ello, de los clavos y de los aguijones, está en la palabra. Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor es el que se preocupa de sus ovejas, tal como también lo muestra en Mateo 7-15 de esta idea de advertencia. Mire lo que dice el Señor Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es una advertencia.
es un aguijón, es una vara. Cuidado, hay que tener cuidado con ello. Entonces la predicación nos advierte, pero también nos da seguridad de que el Señor está con nosotros. Por ello el predicador, casi viéndonos de lejos, nos amonesta a que debemos tener cuidado con lo que leemos, por ejemplo. Debemos tener cuidado con lo que estudiamos. Debemos tener cuidado con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos en la internet, porque en ello podemos encontrar muchas cosas que son basura y nos pueden desviar del camino. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes ven muchos videos en YouTube, que ven muchas cosas en Facebook y que ven muchas cosas en Instagram y que creen que muchas de aquellas cosas son verdad y muchas de aquellas cosas no son verdad. No son verdades humanas y tampoco son verdades divinas. Por lo tanto, usted lo que tiene que tener principalmente es su relación con Dios a través de la lectura de la palabra, de la comunión con los hermanos, de adorar al Señor en el día del Señor que corresponde. Pero si va a haber otros videos, o sea, va a haber otros cultos, va a haber videos y va a haber otras cosas, usted tiene que tener la capacidad suficiente, ¿para qué? Para discernir. Para discernir. Usted tiene que tener la capacidad para discernir lo que está viendo y escuchando. La predicación, hermanos, de la palabra de Dios, de manera expositiva, nos permite recibir esos cuidados de Dios. Ser aguijoneados con dolor para que no nos detengamos y ser clavados a la tierra para tener la estabilidad en nuestra vida. Eso es vivir una vida con sabiduría. Eso es vivir una vida con sabiduría. Y en último, el último punto del último sermón de Eclesiastés. ¿Cuál es el fin de toda la predicación? O prácticamente, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin de toda la predicación del predicador o de Eclesiastés? Versículos 13 y 14 nos hablan de ello. El fin de todo el discurso oído es este. Les voy a invitar a que lean la palabra en el versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El predicador, Eclesiastés, o más bien Salomón, llega al final de su predicación diciendo cuál es el objetivo de todo ser humano. ¿Y cuál es el objetivo de todo ser humano? Temer a Dios. Tu objetivo, tu fin, nuestro fin, es temer a Jehová. Temer a Dios tiene que ver un poco con la idea de temer de verdad delante de la presencia de Dios. Porque no somos iguales. Usted con Dios, usted con Jehová, no es igual. Dios es sideralmente más que nosotros. Es el creador de todo cuanto existe. Es el Dios todopoderoso. Es el 3 veces santo. No es cualquier persona. Es Dios. Por lo tanto, tenemos que temer delante de Él. Pero la idea de temer a Dios es llevar a Dios en serio en nuestras vidas.
reconocerlo en nuestra vida como el bien más elevado, reverenciarlo, honrarlo y adorarlo, centrar nuestra vida en Él. Tal como Pablo les dice a los filósofos de Atenas en Hechos 17:28, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Eso es el reconocimiento de adoración y de temor a Dios, de saber de que tú y yo en Él vivimos, de saber de que tú y yo por Él nos movemos y de saber de que tú y yo por Él existimos. Y no solamente por Él, sino que para Él. Kirchner dice lo siguiente: teme a Dios es un llamado que nos pone en nuestro lugar, y a todos los demás miedos, esperanzas y admiraciones también en su lugar. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Esas se tienen que colocar en el lugar que le corresponde bajo el temor a Jehová. Y muchas de las cosas que hacemos, hermanos, no están bajo el temor de Dios. Muchas de las cosas que hacemos no están ni siquiera considerando a Dios, menos temiendo a Dios. Por eso es que están en el lugar, muchas veces están en el lugar de Dios. Ayton dice lo siguiente: si es el principio de la sabiduría, el temor, también es el final, la conclusión. Ningún progreso en la vida, en tu vida, en mi vida, ningún progreso en la vida del creyente lo deja atrás el temor a Jehová. La pregunta es, ¿estamos temiendo a Jehová? ¿Se ve reflejado el temor de Jehová en nuestras vidas? Solo usted sabe. ¿Cómo puedo temer a Jehová entonces? ¿Cuál es la manera? Guardando sus mandamientos. Va totalmente relacionado. Es la consecuencia lógica de temer a Dios, guardar sus mandamientos. De hecho, así lo deja claramente manifestado el propio Señor Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama a Jesús? Guarde sus mandamientos. Demuéstrelo guardando sus mandamientos. Demuéstrelo haciendo su voluntad. Demuéstrelo adorándole como corresponde. No que otros ídolos se coloquen en el lugar que solamente le pertenece a Él. ¿Ama a Jesús? Demuéstrelo. Con hechos, con obras, con acciones reales y concretas. Por ahí hay un dicho popular: obras son amores y no buenas razones. No está hablando de la salvación por obra, por si acaso, porque ya la salvación la tenemos. Guardar los mandamientos es más que un obedecer, literalmente como un robot que se aprieta el botón y hace la acción. Guardar los mandamientos es el todo de la persona, es la esencia de la persona. Guardar los mandamientos de Dios debiese ser nuestra esencia. Andar en los caminos del Señor debiese ser nuestro todo. Nuestro ser completo debiese ser ello. Es el deleite de amar a Dios y servirle. Otra pregunta: ¿nos deleitamos en Dios? ¿Te estás deleitando? ¿Nos estamos deleitando en Dios? ¿Te deleita venir y escuchar? ¿Te deleita adorar el nombre del Señor? ¿Orar en comunidad? ¿Escuchar la palabra? ¿O vienes solo por venir? ¿Solo por venir a dar una vuelta y venir solamente para cumplir con un rito? ¿Solamente para decir en tu corazón pecaminoso: hoy día estuve un par de horas y ya estoy listo? Eso no tiene ningún sentido. El Señor en Isaías te dice: yo ya estoy cansado de esas actitudes tuyas. No me llegan a ninguna parte, no me adoran. No estamos teniendo feeling. No estamos desarrollando una buena relación. Guardar los mandamientos es más que obedecer. En la esencia de nuestro ser es el deleite de amar a Dios y servirle. Y por último, ¿por qué? Porque Dios traerá juicio. En todo el texto no nos habló mucho de juicio que digamos. Y ahora, para terminar, nos dice: teme a Dios, guarda sus mandamientos
porque además viene un juicio. ¿Qué sermón quisiera terminar con palabras de juicio? Pero lo más probable es que es lo que necesitamos. Es lo que usted y yo necesitan. Saber, reconocer, descubrir o volver a colocar en nuestro corazón, recordar, volver a colocar en nuestra mente. Porque Dios traerá a juicio todas las obras las traerá a juicio. Inclusive todo lo que es secreto. Nada será excluido delante de Dios. Dios juzgará todas nuestras obras, las buenas y las malas. Todo, hasta asimismo, todos nuestros pensamientos serán juzgados delante de la presencia de Dios. Como una resonancia magnética espiritual, ahí. Y habrá una rendición de cuentas eterna para todo lo que hacemos. Esto es todo lo contrario de creer que todo es vanidad y sin sentido. Significa que todo tiene sentido e importancia cuando nos habla de la idea del juicio, tanto para el presente como para la eternidad. Si a Dios le importa tanto como esto, nada puede ser sin sentido debajo del sol. Capítulo 1. Todo es vanidad, ¿cierto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Como que todo tiene sin sentido. Y termina en el último capítulo 12 diciéndonos que tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos porque hay juicio. Y si hay juicio es porque a Dios le importa todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. Y que nada de ello va a quedar debajo de la alfombra, delante de la presencia del Señor. De la misma manera, el Señor Jesús, quien es la sabiduría en sí mismo, nos dice en Mateo 12, 36 al 37 lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay que andar con cuidado con lo que hablamos, hermano. ¿O no? Incluso con lo que se habla ahí íntimamente. Hay que tener cuidado. Porque de esas palabras, incluso íntimas, con tu esposa, con tu esposo, el Señor las ve, las sabe. Y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos. El Señor sabe. Y vamos a tener que dar cuenta de ello. El juicio de Dios no es más. Sin embargo, el juicio de Dios, esto es algo importante, aquí viene todo el Evangelio. No es más una amenaza para los que creemos en Cristo. Por eso, no procuramos cumplir los mandamientos de Dios por miedo del juicio, más porque somos agradecidos de su gracia, pues nos salvó de ese juicio. Eso no significa que, porque hemos sido salvos por gracia, podemos dar rienda suelta a todas nuestras acciones, a todos nuestros sentimientos y a todos nuestros pensamientos, sino que lo que nos está diciendo es que precisamente la gracia nos salva del juicio, de la ira, pero no de la exposición, precisamente de abrir delante de Dios todas aquellas cosas que hemos hecho y dicho. Y para terminar, queridos hermanos, las últimas palabras de Salomón sobre el juicio de Dios, vemos cómo el Evangelio se presenta, ya que en la cruz Jesús tomó sobre sí el juicio de Dios por el pecado. La penalidad por el pecado fue pagada, por eso el miedo del juicio de Dios no es más una motivación para cumplir los mandamientos de Dios, quien es nuestro juez y a su vez nuestro Salvador. ¿Quién nos va a juzgar? Es Cristo. ¿Y quién nos va a salvar? Es Cristo. Así que demos gracias al Señor por ello. Terminemos esta serie de Eclesiastés con el verdadero predicador, como lo es Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita temer a Jehová, que el Señor nos ayude a guardar sus mandamientos para que cada día nuestras acciones, pensamientos sean más agradables delante del Señor. Amén. Tengamos un momento de oración. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos has permitido terminar una nueva serie de sermones y gracias porque termina precisamente con un llamado a temerte, con un llamado a postrarnos delante de ti, reconociéndote como el gran Dios que eres, y gracias porque nos llamas a guardar tu palabra. Reconocemos, Señor, que no somos capaces por nosotros mismos de guardar tu palabra. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo coloque en nosotros tanto el querer como el hacer, para que podamos disfrutar de ti y para que podamos disfrutar de los demás. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos aguijones y gracias por estos clavos con los cuales tú nos pastoreas cada día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le invito